Bueno, continuamos con la siguiente conferencia, que al igual que la anterior, pues se marca también estas conferencias un poco más teóricas o para dar un marco general de las temáticas que vamos a desarrollar luego de manera más concreta y pormenorizada en el curso. La siguiente conferencia la va a impartir el profesor y catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura, José Luis Gurría, al que todos supongo conocerán, porque aparte son los mayores especialistas en esta temática en Extremadura y a la que ha dedicado una parte considerable de su carrera académica e investigadora. La conferencia tiene como título La situación del reto demográfico en Extremadura. Estamos un poquito, como veis, asentando ya la temática ahora a la realidad concreta de nuestra región. ¿Tiene la palabra? Gracias, Gabriel. Quería en primer lugar agradeceros aquí y a Marco la invitación que me hace, porque, y sobre todo felicitaros por la temática que habéis elegido, que a pesar de que ha trascendido a todos los sectores durante ya bastante tiempo, sigue todavía vigente y creo que seguirá durante mucho tiempo. Disculpe, ¿cómo se la porque nos están siguiendo por... Sí, es cierto, es cierto. No veo muy bien la pantalla, pero bueno. A ver. Un poco más acá. La mascarilla, si quieres, te la puedes quitar. Sí, me voy a quitar la mascarilla también. Bueno. Muy bien. Sí, es por ver la pantalla, sí. Es que tengo que señalar algunas cosas. Bueno, desde por aquí puede servir, sí. Bien. He cogido los papeles porque voy a leer unas cosas ahora y tengo muy mala memoria. Bien, quería agradeceros por lo tanto la invitación y sobre todo felicitaros por la iniciativa, por la elección del tema que a pesar de que ya está un poco manido, digamos, parece ser, y esperemos que no sea una moda, que pase como tantas otras cosas, pues me parece muy oportuno, ¿no? Es un tema que ha traído la atención, sin duda, de múltiples especialistas, periodistas, literatos, y de hecho, pues tenemos toda una serie de calificativos para el reto demográfico o para la despoblación que son de lo más variopinto. Y se puede leer por cualquier parte. Bueno, pues estamos acostumbrados ya de manera más rutinaria con la España vacía, vaciada, con la diagonal vacía y pueblos tumba. Esto es de Francia, de finales del siglo XIX, es decir, no es un tema novedoso en Europa. Se habla también de la Laponia española. En Extremadura también tenemos la Siberia, no nos falta de nada. Vientos derruidos, la España que se desvanece, desierto demográfico, erial demográfico, invierno demográfico, la termita demográfica, bomba demográfica, suicidio demográfico, amenaza silenciosa, entre paréntesis, que acabará con España, el imposible vencido. Esto no sé si soy capaz de leer. Patología multitumoral del futuro demográfico, los pueblos del silencio. Y una última de Gabriel García Márquez, en un artículo que escribió en El País hace unos años, describiendo un pueblo de esto. Dice, es un lugar horrible, donde los pollos se pasean crudos. Bueno, esto a título un poco anecdótico, pero bien. Los dos ponentes anteriores, tanto el profesor Criado como el secretario general, ya han marcado un poco los problemas, por una parte, los grandes problemas que afectan a la despoblación,
o al reto demográfico, y desde un punto de vista más teórico que yo voy a intentar concretar en Extremadura. Por lo tanto, yo creo que la ordenación de las conferencias está perfecta, porque básicamente estoy de acuerdo con él, y muchas de estas cosas que ha mencionado de manera más teórica yo quiero reflejarlas para el caso de nuestra región, y al mismo tiempo acabar con toda una serie de estereotipos, aunque, bueno, pues por la gente que estamos, realmente no sé si puedo añadir algo nuevo en cuanto a que son personas que llevan muchos años trabajando en el desarrollo local, en el desarrollo rural, desde distintas instituciones, y por lo tanto no sé si les podré añadir algo nuevo. En cualquier caso, ya la Agenda Urbana Española, en 2019, decía que la despoblación es fundamentalmente un problema territorial, y habría que añadir no solo territorial, sino de desequilibrios territoriales, de desajustes territoriales. El reflejo más inmediato de estos desajustes es la emigración y la despoblación consecuentemente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, sigue diciendo esta Agenda Urbana Española, que es un problema de desarrollo supralocal. No podemos pretender que en cada pueblo pues se genere mucho empleo, fuera del sector agrario indudablemente, porque es un sector que cada vez pierde más población, y por lo tanto ya no genera pues apenas nuevos empleos, entre otras cosas pues por la mecanización. En todos los pueblos no puede haber de todo, sin duda, y en consecuencia lo que se plantea es un desarrollo supralocal. Nosotros en Extremadura tenemos una larga experiencia ya, con mancomunidades por una parte, con los programas de desarrollo rural gestionados por los grupos de acción local. Ya tenemos una larga experiencia en este sentido de desarrollo supralocal, que es como se debe plantear. Hay que tener en cuenta que estamos, yo no sé si se ve, pero bueno, estamos ante un problema mundial, un problema mundial por el que la población se está concentrando en las ciudades y abandonando el campo. En este sentido, pues hay que tener en cuenta que, bueno, pues España está en el 82% de población urbana, la media de población rural es del 18%. Ya veremos que Extremadura tiene el 50% todavía de población rural. Nos tendremos que preguntar por qué, y a lo mejor tenemos la respuesta delante para evitar la despoblación. No nos hemos puesto de acuerdo con los estadounidenses, ni con los sudamericanos, para irnos todos a la ciudad, ni con los chinos tampoco. Estamos todos ya entre un 75 y un 80 y algunos % de población urbana. Es decir, el proceso en los países desarrollados y en vías de desarrollo ya se ha producido. Todavía es un proceso no concluso, pero yo creo que está llegando un poco a los límites ya, salvo que, como decía el profesor anterior, nos vayamos todos a vivir a Madrid. Que bueno, quién sabe, a lo mejor es cierto. Bien, en cualquier caso, tenemos un poblamiento actual que, bueno, pues se creó y ha pervivido durante muchos siglos. Ya no se adapta a las condiciones de vida y de bienestar que exige la sociedad actual. Por lo tanto, la concentración urbana es un proceso espontáneo de la población en todo el mundo. Por lo tanto, si hay soluciones, deben ser soluciones globales, aunque desde el punto de vista local, territorial, pues evidentemente se pueden hacer bastantes cosas. La realidad es que en una economía agraria de subsistencia, como la que hemos tenido en España durante siglos, especialmente en Extremadura, los recursos estaban muy repartidos por todo el territorio. Pero desde el Plan de Estabilización Nacional de 1959, que inició el desarrollismo español, pues
hubo un auténtico éxodo rural, una auténtica sangría migratoria que despobló buena parte de España. Y en este sentido, nosotros no estamos tan mal, a pesar de que muchas de las comarcas extremeñas perdieron entre el 40 y el 60% de su población en tan solo la década de 1960 y 1970 del siglo pasado. Bueno, este es uno de los grandes problemas que tiene una proyección internacional. Aquí tenemos la evolución de la población de Extremadura por rango de municipio. A ver, esto no... Sí. No va ahí. ¿No? Arriba sí, pero la pantalla no va. Bueno, lo iremos radiando entonces. La línea azul más oscura de abajo es la que corresponde a los núcleos de población de menos de 1000 habitantes. La siguiente es la de los pueblos de 1000 a 5000 habitantes y las dos superiores son la superior, la de las ciudades con más de 30.000 habitantes y la que está por debajo en las ciudades de 10 a 30.000 habitantes. Aquí se contrapone la evolución de las ciudades con la evolución de los núcleos de población. Sin duda, estas ciudades extremeñas también han participado de la captación de esa despoblación y, por lo tanto, presentan una tendencia creciente, está proyectada hasta 2030 por previsiones demográficas y vemos que tiene una tendencia con alguna irregularidad, pero todas las ciudades con más de 10.000 habitantes han experimentado un crecimiento continuado, en mayor, menor medida, en función de su atracción y de su tamaño, hasta la reciente crisis de 2008, con la máxima repercusión a partir de 2011-2012. A partir de ese momento, las ciudades se estabilizan, pero lo más llamativo no son tanto las ciudades, me interesa destacar cómo los núcleos de población que pierden entre el 40 y el 60%, los núcleos más pequeños, comienzan a estabilizarse ya a partir de 1981 y sobre todo desde 1991. Como se ve, presentan una larga trayectoria reciente que se proyecta hasta 2030 con una gran estabilización de su población, a pesar de algunos de los aspectos que se señalaban anteriormente y que también tenemos en Extremadura, que vamos a ver ahora, a pesar de un crecimiento natural muy negativo. Es decir, tenemos muchas más defunciones que nacimientos y, en consecuencia, y a pesar de eso, los pueblos de Extremadura, hasta los más pequeños, mantienen esa estabilidad, ya desde 1981 o 1991. Es decir, un largo periodo de estabilidad. Cabe preguntarse entonces, ¿qué está pasando? ¿Presentan una ligera tendencia negativa? Sin duda, pero no es ya por emigración, sino por ese crecimiento natural negativo, que es otro de los grandes problemas que se le plantean al mundo desarrollado, y especialmente a Europa. Todos los países han llegado a crecimiento cero, igual nacimientos que defunciones, y desde hace poco tiempo entran ya en crecimiento natural negativo. Todos los países desarrollados. Por lo tanto, esta es otra perspectiva global también, dentro de la cual pues, estamos inmersos. Aquí tenemos a la izquierda, arriba, el crecimiento natural de los núcleos más pequeños, con menos de 1000 habitantes, desde 1970 o 75 hasta 2030. Como se ve, la línea roja corresponde a las defunciones. Están por encima de los nacimientos y cada vez más, en los pueblos más pequeños. Consecuencia del envejecimiento y del incremento de la mortalidad. Consecuencia, a su vez, de la caída de la fecundidad, número medio de hijos por mujer, que ha caído hasta a una media de poco más
de un hijo de media por mujer, y a la falta de jóvenes en edad de procrear, porque han emigrado. Hoy tenemos un crecimiento natural muy negativo, y a pesar de eso se mantiene la población más o menos estabilizada, aunque con una ligera tendencia negativa. A continuación, en este otro gráfico de la derecha, tenemos los pueblos de 1.000 a 5.000 habitantes. Inician el periodo 1975-80 con un ligero crecimiento positivo, pero a partir de 1981 también entran en crecimiento natural negativo, más defunciones que nacimiento. Aquí tenemos las ciudades, a la izquierda las de 10 a 30.000 habitantes, entran en crecimiento natural negativo a partir de 2011-2015 y finalmente las ciudades más grandes de 30.000 habitantes en el otro gráfico, pues vemos que van a entrar en crecimiento natural negativo justo en este quinquenio, están entrando ya en crecimiento negativo. Por lo tanto, es un problema que afecta no solo a los núcleos rurales, más a los núcleos rurales, pero también a las ciudades. Y ahí tenemos un mapa de España con las capitales de provincia. En el marrón están todas las capitales de provincia con crecimiento natural negativo en estos momentos, capitales, ciudades. ¿Cuáles son las que quedan por ahí? Pues en el litoral mediterráneo, arriba, Gerona y Barcelona, por abajo, Murcia, Almería, Málaga y Cádiz, y en el interior únicamente Teruel, que también existe, parece ser, Albacete, Ciudad Real y Cáceres. Esto es de 2017, ahora ya tienen crecimiento negativo también. Las ciudades más grandes de España están en crecimiento natural negativo. Madrid, Barcelona no, es la única que se salva, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, todas están en crecimiento natural negativo. Por lo tanto, es otro de los grandes problemas que están afectando sobre todo al mundo desarrollado. El crecimiento natural negativo. Aquí tenemos otro gráfico y lo he puesto desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. Las barras que hay hacia abajo indican emigración. Las pocas que hay hacia arriba indican predominio de la inmigración. Extremadura, pues, tiene un primer quinquenio del siglo XX de inmigración como consecuencia de una crisis generalizada. Luego tenemos otro periodo muy puntual también durante la Guerra Civil Española, en el 36-39, y en la posguerra pues se queda ahí. Luego tenemos el gran éxodo rural, desde 1955 a 1975 fundamentalmente, y posteriormente tenemos otro periodo de retorno o de inmigración, que es el que corresponde a 1981-85, que es más que por la crisis de 1973, por la reconversión industrial que se hace justo a partir de 1982, cuando entra el Partido Socialista en el gobierno, y se decide acometer una reconversión industrial que Europa la había hecho ya anterior, a lo largo de la década de 1970. Entonces, esto generó mucho paro en las ciudades y la vuelta de antiguos emigrantes. Por lo tanto, tenemos nada más que 3 periodos con predominio de la inmigración a lo largo del siglo XX. Son correspondientes a 3 crisis totalmente diferenciadas, pero crisis en definitiva. Y en los momentos de crisis, la población vuelve. El primer periodo del siglo de crisis generalizada, una crisis bélica en el 36, una crisis económica en el 73 con la reconversión industrial a partir de 1982, y luego nos vamos a encontrar desde 1991 con un largo periodo en el que ha predominado la inmigración. Es cierto que la gente se sigue marchando de los pueblos, lo veremos, pero estamos hablando del conjunto de Extremadura. No pierde población y tenemos inmigración, predominio de la inmigración desde 1991 hasta el último periodo, donde ya hay una ligera migración de nuevo,
Pero esto es como consecuencia de que los inmigrantes extranjeros anteriores con la crisis vuelven a sus países de origen. Pero tenemos ahí un largo periodo en el que muchos pueblos, también pequeños, han tenido inmigración. Aquí tenemos cómo ha evolucionado el ciclo demográfico. Aquí tenemos estas dos pirámides, una en barra más o menos blanca y otra en una línea verdosa. La de las barras corresponde a los pueblos de la frontera hispana con Portugal, tradicionalmente provincias atrasadas, frente a la pirámide que aparece con la línea, que es la de las provincias mediterráneas, tradicionalmente mucho más desarrolladas. Es la pirámide de 1970, prácticamente las dos son iguales, son muy piramidales las dos. Y a partir de 1970, el proceso al que hemos asistido, ahí tenemos a la izquierda las provincias de la franja fronteriza con Portugal y aquí las mediterráneas. Como veis, la evolución ha sido la misma, un envejecimiento muy fuerte con una reducción fortísima de la natalidad, en los dos casos. Es decir, la evolución ha sido igual, en un caso y en otro. De tal forma que el envejecimiento se está produciendo en los dos casos y la reducción de la natalidad también. De tal forma que las pirámides están invirtiendo su forma. Inicialmente son triangulares, por eso se llaman pirámides, pero posteriormente se van invirtiendo. Ya son más anchas por arriba que por abajo. Y el problema es que, ¿qué es lo que va a ocurrir con este envejecimiento? Pues que está previsto que cuando accedan a la edad de jubilación todas esas generaciones más numerosas que hay entre los 40 y los 65 años, pues el envejecimiento y la pirámide van a estar totalmente invertidas. Va a haber un envejecimiento muy fuerte que alcanzará su punto culminante en torno a 2040. Es decir, que todavía nos queda tiempo. Pero el tema es que qué generaciones van a ir entrando a la edad laboral y a la edad de procrear, generaciones cada vez más reducidas. Entonces, el recurso inmediato es la inmigración. La Unión Europea dice que de aquí a 2030 necesita 20 millones de inmigrantes. No sé cómo habrán hecho los cálculos, pero bueno, este es el recurso. Pero es un recurso de impacto inmediato, no es la solución ni a medio ni a largo plazo. Aquí tenemos que las dos pirámides abajo les sale, tienen un saliente que es el que corresponde a la inmigración de toda la primera década del siglo. Eso es lo que se ha conseguido, reactivar un poquito la natalidad, no mucho. Y estamos hablando que se pasó de 2 a 10 millones de personas de inmigrantes extranjeros en la primera década del siglo. 10 millones. 10 millones de inmigrantes, fijaos lo que ha conseguido, sobre todo en las provincias que se nota más, en las provincias del Mediterráneo, que han sido más receptoras. Y ahí pues les aparece esa pequeña barriga, abajo del todo, que bueno, pues rompe un poco la tendencia a descender en la base de la pirámide, pero el efecto es pequeño. Y estamos hablando de 8-10 millones de personas y el efecto que provocan en la natalidad, porque la fecundidad subió con los inmigrantes de 1,1 que tenía España a principios de siglo a 1,4 por los inmigrantes, porque vienen de países con una mentalidad más natalista y son jóvenes en edad de procrear. Por lo tanto, esto es lo que podemos conseguir, como mucho. Y hay que tener en cuenta los problemas que genera la inmigración, de xenofobia, de racismo, de falta de adaptación por su parte, en fin, que es el recurso hacia el que miramos como medida de impacto, pero a corto plazo. Estos son los pueblos de menos de 100 habitantes en España, en barra, sobre esa pirámide triangular que sería lo óptimo,
pues ahí vemos cómo se está invirtiendo y cómo se va a invertir del todo, se está estrangulando por la base, porque ya no tiene nacimiento, y ¿quién va a mantener esta sociedad envejecida cuando vayan accediendo estas generaciones debajo de la pirámide a la edad activa y de procrear? ¿Quién va a mantener solo el sistema, ya no digamos de bienestar social, el sistema de pensiones solo? Ahí tenemos algunas pirámides de pueblos de Extremadura, que bueno, pues en algunos grupos pues ya casi no hay efectivo. Bueno, y aquí tenemos en la línea los pueblos de menos de 1000 habitantes y en las barras las ciudades de más de 30.000. Han seguido el mismo proceso evolutivo, el mismo proceso demográfico evolutivo. Y los problemas son los mismos. Lo que pasa es que más acentuado en los núcleos rurales por la inmigración. Aquí tenemos el envejecimiento en España, ya se comentaba algo antes, la mitad norte y la mitad sur. La mitad norte muy envejecida, no tiene nada que ver con Extremadura, que aparece en la mitad sur, y sobre todo la provincia de Badajoz está mucho mejor que la de Cáceres, fundamentalmente por el poblamiento. Y veremos lo que significa el poblamiento. Un poblamiento muy disperso en la España de la mitad norte y un poblamiento muy concentrado en la mitad sur. Muy concentrado quiere decir en muy pocos pueblos, pero grandes. Eso creo que no se lee, no lo leo yo tampoco. Y, a ver. No sé si se ve en estos dos monitores. ¿Sí se ve? Bueno, Galicia tiene más de 61.000 entidades de población. Extremadura, con alquerías, pedanías, poblados, de colonización, etc., tiene en torno a 430, 440 núcleos de población. Gracias. Sí, decía que Galicia tiene más de 61.000 entidades de población, de las cuales con menos de 100 habitantes 27.000. Sí, estas poblaciones no tienen mucha viabilidad. Pueblos abandonados tenemos 3.400, más del 70% en Galicia y Asturias, donde el poblamiento es más disperso, es decir, muchos pueblitos muy dispersos, donde pues en un municipio que pueda tener 20.000 habitantes, en Extremadura están concentrados en un único núcleo de población. En Galicia pues no hay ningún núcleo de población que alcance los 2.000 habitantes. Bueno, este es un aspecto fundamental que vamos a ver a continuación y que nos explica por qué Extremadura tiene todavía un 50% de población rural y no tiene ningún pueblo abandonado. Bueno, abandonados 3.400 y con un habitante 2.500. Con uno. 2.500. Si lo sumamos nos vamos a 7.000 entidades de población que van a desaparecer, unos ya desaparecidos y los otros van a desaparecer ya. Bueno, y en el tema de Extremadura, que a pesar de ese crecimiento natural negativo que tenemos, a pesar de esa emigración masiva que hemos tenido, desde 1981-91, los pueblos mantienen una estabilidad, incluso los más pequeños. Bueno. Ahí tenemos un mapa con las principales ciudades de Extremadura, donde decíamos que vive el 50% de la población únicamente, y una orla a su alrededor que marca los 10 kilómetros de desplazamiento hasta ella. Estamos hablando de territorio. Y la línea verde marca los 30 kilómetros hasta esas ciudades. Como vemos, la mayor parte de Extremadura está dentro de los 30 kilómetros de desplazamiento. Con el sistema de carreteras que tenemos,
eso es máximo 20 minutos de desplazamiento, máximo, porque la mayoría está a menos de esa distancia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estas ciudades, en un sistema que la Unión Europea denomina policéntrico, de pequeñas y medianas ciudades, dice que del campo, ciudades del campo, concentran todas las actividades, pero no solo para sus habitantes, también para los de su entorno rural más próximo. Aquí tenemos la evolución de la población de todos los núcleos de población de Extremadura en función de la distancia hasta las principales ciudades. En la línea azul de arriba vemos la misma línea que hemos visto anteriormente de las ciudades con más de 30.000 habitantes. Solo hemos representado estas ciudades. La línea roja marca la media de Extremadura. La línea que está más abajo, también en azul, un poco más claro, es la de los núcleos de población que están a 10 kilómetros dentro del perímetro de los 10 kilómetros de desplazamiento. Más abajo, una línea azul tenue, más tenue, que indica los que están entre 10 y 20 kilómetros. Más abajo, las que están entre 20 y 30. Y por debajo, la de aquellos núcleos de población que están más distantes de las ciudades, a más de 30 kilómetros. Estos datos probablemente tampoco se ven en la pantalla. Aquí lo que podemos ver en la primera columna, espero que en esas pantallas sí se vea, en la primera columna tenemos la población. 50% en las ciudades, 6,1 en los 10 kilómetros de distancia, 15% más en los 20 y 16% en los 30 kilómetros. Fuera de los 30 kilómetros tenemos tan solo el 11% de la población. Es decir, casi el 90% de la población de Extremadura, aunque no tenemos grandes metrópolis, grandes ciudades, grandes áreas urbanas, grandes conurbaciones, sí tenemos un sistema policéntrico de ciudades bien distribuidas en el territorio, en torno a las cuales, y en un radio no superior a los 20 minutos de desplazamiento, se encuentra el 90% de la población. No tenemos dispersión. Tenemos una serie de ciudades bien distribuidas en el territorio que aglutinan equipamientos y servicios, comercio, pero sobre todo actividades, empleo y renta, que ofertan no solo a sus habitantes, sino también a los de su entorno rural, contribuyendo de esta manera a la estabilización de esa población rural. Y esta es la explicación fundamental de que tengamos todavía un 50% de población rural, que no tengamos ningún pueblo abandonado y que nuestros pueblos presenten una aceptable estabilidad de su población ya desde 1981 o 91. Por lo tanto, esta red policéntrica de ciudades actúa de motor territorial del desarrollo socioeconómico y de la estabilidad de la población rural. Tradicionalmente, ya se comentaba antes, siempre ha existido una dicotomía entre ciudad y pueblo, entre urbe y rural, dicotomía opuesta siempre. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Europa de las regiones, todos insisten en que esta red policéntrica de ciudades es el motor del desarrollo socioeconómico rural. En definitiva, y vamos acabando, ahí tenemos los núcleos de población, ahí esto, bueno, vamos acabando ya, no me quiero extender más, nada más que dejar esto planteado, si acaso, pues para comentar algo a continuación.
está muy claro para la OCDE, para la Unión Europea. Y la Unión Europea pone siempre a Extremadura como ejemplo de buenas prácticas rurales. La Unión Europea piensa que es a través de los programas de desarrollo rural, que sin duda han hecho un gran papel, pero todos no tienen el mismo éxito. En Extremadura funcionan aceptablemente bien, han funcionado bien, han generado un dinamismo en las zonas donde están implantados que no existía, pero en Castilla y León no funciona. En Galicia tampoco. Y también tienen todos los núcleos rurales metidos en programas de desarrollo rural, pero no funcionan. ¿Y en Extremadura cuál es? Yo ahora me voy a atrever a decirlo. Habría que comprobarlo, es una hipótesis simplemente. Aquellos grupos de desarrollo rural que están próximos a las principales ciudades, seguramente tienen números mejores que los que están en la periferia. Porque dentro de este sistema policéntrico tenemos, no se ve muy bien en este mapa, porque no se ve bien el perfil de Extremadura, quizá en esos monitores, pero tenemos una amplia zona en el este de la región que está fuera de los 30 kilómetros de desplazamiento, y ahí tenemos, coincidiendo además con zonas de montaña, por lo tanto con más condicionamiento de desarrollo, la Villuerca, la Siberia, la Serena y parte de la campiña de Arzuaga y Llerena. Tenemos también en la franja fronteriza algunas lagunas, es decir, núcleos de población que están bastante aislados, bastante distantes de las ciudades. Y tenemos arriba, en el sistema central, únicamente las Urdes y un poquito de la Sierra de Gata. Estas áreas son las más deprimidas desde el punto de vista socioeconómico y, consecuentemente, las que han tenido una inmigración mayor, las que están en proceso de mayor abandono. Están todas por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a todas estas que están metidas dentro de ese perímetro de los 20 minutos de desplazamiento, que mantienen densidades de población, Vegas de Guadiana, Tierra de Barro, regadíos del norte de Cáceres y todas sus áreas periféricas, mantienen densidades de población próximas a las medias nacionales. Son desequilibrios territoriales, en definitiva, de desarrollo socioeconómico. En este caso, ¿dónde está el desarrollo socioeconómico? Indudablemente en las ciudades. Y estas ciudades lo ofertan a sus entornos rurales. Y plantea el Parlamento Europeo que es necesario hacer una política de complementariedad entre la ciudad y su entorno rural. Es más que evidente, lo tenemos a la vista. Y si comparamos, estamos en una situación bastante mejor que por lo menos la mitad norte de España. Estamos Madrid, Zaragoza y poco más. Bueno, entonces aquí la cuestión es que dentro de ese perímetro de los 20 minutos de desplazamiento, pues nos encontramos casi el 90% de la población. Aquí se marcan un poco mejor todas esas zonas periféricas que están fuera de los 30 minutos de desplazamiento. Fundamentalmente, como decía, en la zona oriental de la región, en la franja fronteriza en parte y arriba en el sistema central, caso de las Urdes o de la Sierra de Gata. Si consiguiéramos, desde este punto de vista, impulsar algunas cabeceras comarcales tradicionales en estas áreas más aisladas, conseguiríamos retener a la población seguramente y, al mismo tiempo, un desarrollo socioeconómico. Pero tenemos que potenciar unas cabeceras comarcales tradicionales que han ido perdiendo rango urbano pues ante la inercia de sus entornos de depresión socioeconómica y emigración permanentemente. Y ahora mismo pues se encuentran sin población. Estamos hablando de Arzuaga o Llerena
probablemente más Llerena que Azuaga, de Castuera, Cabezas del Buey, Herrera del Duque, y por la parte fronteriza, abajo Jerez de los Caballeros y en la zona intermedia Valencia de Alcántara. Con ello nos quedarían fuera de los 30 kilómetros o 20 minutos de desplazamiento, pues pequeñas áreas, una zona entre la Siberia y la Serena, otra en la Siberia, otra en las Villuercas y arriba en la Surde, que probablemente pues habría que adoptar otro tipo de medidas, puesto que son áreas acéfalas, que no tienen cabecera comarcal, y tampoco nos podemos inventar una. Las Villuercas no tiene cabecera comarcal, la Surde tampoco la tiene, y esa zona entre Castuera y Herrera del Duque, también muy deprimida y muy abandonada, pues en estas zonas habría que hacer algo específico, probablemente dedicar más recursos a los programas de desarrollo rural que están operando ahí, probablemente. Y bueno, pues nos encontramos, en consecuencia, y para terminar ya, algo que ya estaba comentando sobre el sistema policéntrico de ciudades, esas ciudades del campo de la Unión Europea que tienen que hacer esta labor de desarrollo socioeconómico equilibrado, armónico, sostenible, para el desarrollo de los núcleos rurales y la estabilización de la población. El Parlamento Europeo, concretamente, indica que la despoblación es a menudo el resultado de una conexión insuficiente entre poblaciones urbanas y rurales, y considera importante insistir en una visión geográfica global de las zonas urbanas y rurales como espacios funcionales complementarios. O sea, la OCDE lo tiene muy claro, la Unión Europea lo tiene muy claro, y nosotros tenemos la solución ahí, la tenemos delante. Bueno, creo que con esto acabo. La cuestión es plantear una estrategia que tiene que ser multiescalar, multidimensional, con objetivos y medidas que hay que priorizar a corto, medio y largo plazo. Es una estrategia que tiene que ser territorial, que tiene que ser integral y que, como indica la Federación Española de Municipios y Provincias, cualquier inversión no se debe contemplar como un gasto, sino que debe contemplarse como una inversión en cohesión social, territorial y sostenibilidad del modelo económico. Indudablemente es una estrategia que se tiene que insertar, ya se comentaba anteriormente en algunos aspectos, se tiene que insertar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en la economía verde y circular que tiene planteada Extremadura, en el tema de las Smart City o pueblos inteligentes, en fin. Se comentaba también el tema de que esta estrategia debe estar apoyada en un modelo de coordinación muy importante entre las distintas instituciones. Ya se hablaba antes de la dificultad que tiene esto. Y una gobernanza multinivel. Se debe de fomentar un modelo de intervención y participación ciudadana, de abajo hacia arriba, como ya están operando los grupos de acción local y sus programas de desarrollo rural. Tenemos mucha experiencia en este sentido, como decía anteriormente. Esto, pues, inevitablemente necesita unos medios de ejecución, financieros, técnicos, formativos, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, pues establecer un plan de seguimiento como medio de transparencia para el ciudadano, por una parte, y por otra parte que nos permita, a través de un sistema de indicadores, seguir la evolución de las medidas que estamos aplicando, que estamos llevando a cabo. Y por mi parte, pues nada más, salvo pues, intentar responder en lo que, hasta donde pueda, de las preguntas o dudas que les pudiera haber surgido. Muy bien.
Muchas gracias, profesor Gurría. La verdad es que, bueno, dentro de la situación problemática del reto demográfico en Extremadura, al menos ha dado algunas notas de optimismo, ¿no? Nuestra región no está tan mal como otras regiones de España, no está tan mal como esa mitad norte, ¿no?, del país, aunque efectivamente la problemática es más acusada en la provincia de Cáceres, y tenemos a trabajadores y representantes de la Diputación Provincial de Cáceres, que como saben está muy volcada también con el reto demográfico, y a dos alcaldes que se nos van. Ah, vale, perfecto. El alcalde Biornal. Y, bueno, pues quienes quieran hacer alguna pregunta o intervención, sí, por favor. El micrófono. Sí. No, está cerrado, está apagado. ¿Ah, sí? Vale. Buenos días, muchas gracias por su intervención. Y querría preguntar qué tipo de medidas se están siguiendo en aquellas zonas acéfalas de la región, como por ejemplo son las urdes, las viruelcas. Sí, le pregunta que qué medidas se podrían implementar en las zonas o comarcas acéfalas de Extremadura, las Villuercas y las urdes, ¿no?, fundamentalmente, que son las que nos carecen de cabecera comarcal. La verdad es que realmente esto sí que es un reto demográfico, ¿no? Porque son las zonas más aisladas, son zonas de montaña, muy inaccesibles, muy distantes de cualquier centro urbano, difícil de potenciar algún centro que hiciera las funciones de cabecera comarcal, porque las comunicaciones también son muy complicadas por el tema de montaña, tienen unos condicionamientos como zonas de montaña muy fuertes, y entonces es muy complicado. Nosotros planteamos la posibilidad, como he mencionado anteriormente, de intentar apoyar mucho más a estos programas de desarrollo rural que están operando ahí, porque la verdad es que son programas pequeños que no tienen mucha potencialidad ni mucha capacidad para diversificar el empleo y las rentas fuera del sector agrario, fundamentalmente, que es de lo que se trata, si queremos mantener a una población estable ahí. De lo contrario, pues la gente se seguirá marchando y, de hecho, ya, como decía, son zonas con una densidad de población muy baja, que se puede considerar de desierto demográfico, ¿no? Y entonces la solución es muy difícil, muy complicada ahí, Y salvo potenciar estos programas de desarrollo rural con más recursos para que tengan una mayor potencialidad de generar algo de empleo, tienen muy difícil solución. Yo le veo muy difícil solución. Así como el resto de Extremadura tiene una solución relativamente fácil si se potencian algunas cabeceras comarcales, estas áreas concreto, salvo, se me ocurre, el tema de potenciar los programas de desarrollo rural con muchos más recursos de todo tipo. Sí, profesor Criado. Sí. Bueno, Marcos. Bueno, da igual, no pasa nada. Es verdad. Yo quería preguntar qué criterios se han tenido en cuenta para definir cada uno de los centros urbanos que definen la red policéntrica, y particularmente si se han tenido en cuenta solamente su potencial para generar empleo y dinamismo económico, si por ejemplo se han tenido en cuenta también acceso a determinados derechos, por ejemplo, tienen cine, tienen teatro, acceso a la cultura, cuestiones de este tipo, o solamente el elemento poblacional y económico. La pregunta es si a la hora de definir las cabeceras comarcales o esos núcleos policéntricos de Extremadura solamente se ha tenido en cuenta el criterio de la población o también, por ejemplo, el acceso a servicios públicos, incluidos los culturales, como incluso un cine, por ejemplo. Sí, gracias. A ver, nosotros es evidente que el criterio de la población en exclusiva no se puede utilizar, porque un pueblo en el norte de España con 2.000 habitantes tiene funciones urbanas, mientras que en Extremadura y en Andalucía tiene que tener más de 10.000 habitantes para que tenga funcionalidad urbana, y no todo.
Ahí tenemos Montijo, por ejemplo, que está metido entre Mérida y Badajoz, que no tiene sitio y tiene 15 o 16.000 habitantes o algo así, no tiene funciones urbanas. Entonces, el criterio de la población no lo hemos utilizado porque no es suficiente. Entonces, nosotros hemos aplicado un análisis multivariante a una base de datos de todos los municipios de Extremadura con cerca de unas 400 variables de todo tipo, de tipo natural, altitudes, pendientes, precipitaciones, temperaturas medias, suelo, en fin, vegetación, variables socioeconómicas, la mayoría, agrarias, industriales, servicios, niveles de renta per cápita, infraestructura, es decir, una base de datos muy grande, y lo que nos sale es una clasificación de las ciudades en función de un primer factor que engloba básicamente las variables económicas y de renta per cápita. Es decir, es un índice de desarrollo socioeconómico. ¿Quién participa en mayor medida de ese desarrollo socioeconómico? Las ciudades. Badajoz, índice 16. Cáceres, a continuación, índice 8, la mitad. ¿Qué diferencia hay entre Cáceres y Badajoz si tienen los mismos servicios, los mismos equipamientos como capitales de provincia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Badajoz está en el regadío y tiene una agroindustria que Cáceres no tiene. Esa es la diferencia. A continuación vienen Mérida y Plasencia con un índice 3 y algo, y Villanueva Don Benito, que están con un 1 y pico cada uno, que si lo sumamos ahora que se van a unir, pues estarían también en el 3, conjuntamente con Almendralejo. Entonces, esta sería la estructura urbana básica de Extremadura. Ya en un segundo orden, pues aparece Coria por una parte, Navalmoral en el norte, a ambos lados de Plasencia, aparece Trujillo, más abajo en las Vegas del Guadiana, pues también aparece Montijo, pero no tiene funciones urbanas, más abajo Almendralejo, Villafranca, con más de 10.000 habitantes, no tiene funciones urbanas porque no cabe entre Almendralejo y Zafra, Zafra también aparece, y ya en un rango inferior, es decir, van todas, Llerena, Jerez de los Caballeros, más secundaria ya. Eso es lo que hemos hecho para determinar el rango urbano, utilizar esto. Y ahí pues hay, dentro de los servicios, pues hay también servicios culturales, pero es una variable que no sale significativa. Dentro de todo este conjunto no sale significativa. Perfecto. Sí. Lorena. Pues sí. Hola, buenos días. Muy brevemente, mi pregunta iba también por la línea de lo que le preguntaba el profesor Marcos Criado, pero yo más que por la línea de los núcleos urbanos, quería preguntarle acerca del concepto que han utilizado para determinar la ruralidad, porque le he escuchado decir a lo largo de su exposición, corríjame si me equivoco, que el 50% de la población es rural. En cambio, el criterio de ruralidad que nosotras en nuestra investigación sobre la igualdad en el entorno rural y municipal de Extremadura que utilizamos es un concepto bastante diferente, que parte del hecho de la definición de ruralidad establecida en la propia Ley 45/2007, que dice que por debajo de 5.000 habitantes se considera núcleo rural. En ese sentido, el 93% de Extremadura es rural. O sea, nosotros partimos a partir de esta metodología, por eso me interesaría, si es tan amable, por favor, que precisara el concepto, la definición, los rasgos y las características que han determinado en su investigación para definir qué es lo rural o qué es la ruralidad en Extremadura. Gracias. En parte ya había contestado a la pregunta anterior. Este es un concepto efectivamente vago, bastante vago. Comentaba algunos de los dos ponentes anteriores el tema más estrictamente rural, que sería por debajo de los 5.000 habitantes, el intermedio,
entre 5.000 y 10.000, y con más de 10.000 pues sería urbano, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, la red urbana que nos sale, todos los núcleos urbanos están con más de 10.000 habitantes, pero no todos que tienen más de 10.000 habitantes, como decía, tienen funciones urbanas, pero son ciudades, de cualquier manera que sea. Entonces, el tema está en decidir, pues esto, ¿no? Estos son núcleos de población con funciones urbanas. Quiere decir que dentro de las funciones urbanas tienen todo tipo de equipamientos y servicios, salvo los más superespecializados, como pueda ser la universidad o como pueda ser un hospital de referencia en Badajoz y otro en Cáceres para determinadas especialidades, ¿no? Pero en este sentido, la Junta de Extremadura hizo una segunda descentralización después de la autonómica, sobre todo en temas sanitarios y educativos. Y esto pues, ha funcionado muy bien porque ha potenciado a estas ciudades principales. Pero lo que es la red urbana básica, siempre sale lo mismo. Es decir, se haga lo que se haga, si tomamos las de más de 10.000 habitantes, ahí están todas. Si hacemos un análisis multivariante sobre esta base de datos, salen las mismas. Y, por ejemplo, otro criterio es seleccionar aquellos núcleos urbanos que tienen áreas comerciales a su alrededor. Es decir, y en este sentido también hemos hecho encuestas a todos los pueblos para ver a dónde iban a adquirir, digamos, sus servicios básicos. Esparcimiento y ocio, medicina, enseñanza, abogacía, por ejemplo, también. Una serie de preguntas que las venimos haciendo desde 1970, cada 10 años aproximadamente, para ver cómo van evolucionando estas áreas comerciales. El Instituto de Estadística de Extremadura tiene un volumen, creo recordar, específicamente destinado a las áreas comerciales. Entonces, una ciudad se considera que es ciudad cuando tiene un área de influencia en la que los habitantes de toda esa zona van a adquirir los servicios del tipo que sean, culturales o de ocio, esparcimiento, sanitario, educativo, etcétera, van a esa ciudad. Y vienen a coincidir otra vez con esas ciudades de más de 10.000 habitantes. Es decir, que se utilice el criterio que se utilice, más de 10.000 habitantes. Entonces, lo que no es urbano es rural. Ahí viene el dilema. En el tema de la población y de las distintas variables de la población, que es lo que tenemos en mano, nos encontramos que los núcleos con menos de 5.000 habitantes siguen una tendencia paralela, con muy poca diferencia, con los núcleos de menos de 5.000. Los núcleos de 5.000 a 10.000 habitantes presentan tendencia negativa también, menos, pero también negativa. Y sigue una tendencia similar, pero menos marcada, menos regresiva. Han tenido menos emigración. Y solo las poblaciones con más de 10.000 habitantes presentan una tendencia positiva. Pero tienes razón, ahí tenemos un rango de municipios entre 5 y 10.000 habitantes importante que, bueno, pues hay que decidir si se incluye como rural o no. Desde luego son núcleos que no tienen funciones urbanas de ningún tipo. Urbanos no son. Rurales tampoco. Pero los de 4.000 tampoco son tan rurales como los de 1.000. Y los de 1.000 tampoco son tan rurales como los de 100. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un dilema, sin duda, para determinar, decidir. Por eso, bueno, podemos decir que el 50% vive en estas ciudades, concretamente, que sabemos, que, por el criterio que adoptemos, que son esas ciudades. Por lo tanto, tenemos la población que vive en las ciudades. Ahora, ¿decidimos que el resto sea rural o no? Pues urbano no es, aunque será otra cosa. Digamos que intermedio, los de 5 a 10.000, y rurales los de menos de 5.000. Pero esto, pues eso, es un criterio vago que no está
preciso. Tradicionalmente se ha definido el medio rural por una dedicación agraria, pero ahora mismo, pues no. Y estamos haciendo encuestas también para ver cómo se mueve y en qué medida se mueve la población y a qué ciudades. Entonces, hemos hecho zonas muy inaccesibles, como proyecto piloto, como la Sierra de Gata o la Villuerca, y zonas que están próximas a las ciudades. Caso de la comarca de Montánchez y Las Torres, en la provincia de Cáceres, y la otra zona, no recuerdo ahora cuál era, que también estaba próxima en Badajoz, no recuerdo. Bueno, da lo mismo. Se están moviendo diariamente, por razones laborales, entre el 20-25% de la población activa en las zonas más alejadas hasta las ciudades próximas. En la Sierra de Gata y en Villuerca. Están las dos entre el 20 y el 25% de la población activa que se desplaza a ciudades a trabajar todos los días. Y en las zonas más próximas a las ciudades, caso de Montánchez, nos encontramos que es el 45% de la población, el doble. Esto en España, claro, las ciudades aquí, no todas las que tienen más de 10.000 habitantes ofertan empleo. A veces su influencia no rebasa los 15 minutos de desplazamiento. No tienen entidad como para ofertar mucho empleo. Pero en general, y en España, el 67% de las mujeres jóvenes que trabajan y que viven en los pueblos, trabajan en las ciudades. 67%. Y 50 y muchos por ciento los hombres jóvenes que viven en pueblos y trabajan en ciudades. Estamos hablando del 67% de toda la población activa de mujeres y 50 y muchos por ciento de hombres sobre la población activa de los hombres, más de la mitad. Bien, ahora sí vamos, incluso con el colchón de que la mesa redonda va a durar menos, aún así vamos un poquito más de tiempo, entonces las cuestiones que hay, que creo que hay dos, manos levantadas, las vamos a agrupar y contesta luego, si puede ser incluso brevemente. Sí, este señor de aquí. Bueno, gracias. Bueno, un comentario breve para focalizar un poco esta cuestión. Me presento, soy José María Barrera, de la Diputación de Cáceres y director del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas y Borejara, que bueno, se ha señalado como uno de los territorios con más dificultades, cuestión con la que estamos de acuerdo, ¿no? Porque es lo que estamos viendo en estos 10-12 años que estamos trabajando allí. Pero nos resulta muy atractiva esta definición de la retícula de ciudades de Extremadura y de la creación de este espacio de desarrollo compartido entre ciudades y medio rural, en el cual nos estamos desenvolviendo. Y yo creo que el aumento de la cooperación entre los municipios, entre las empresas dentro del geoparque, no solamente dentro del territorio, podemos decir, de Villuercas, sino con estas ciudades que tenemos al lado, como Navalmoral y Trujillo, pues está comenzando a generar algunas dinámicas que son muy positivas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto educativo con el cual compartimos todos los centros educativos de Villuercas y del geoparque con la Delegación Provincial de Educación, pues tuvo enseguida el efecto de atracción de los institutos de Navalmoral y Trujillo, que ahora participan también igual en el proyecto educativo del geoparque. Lo mismo pasa con algunas empresas que comienzan a unirse a este pool de empresas que trabajan con el geoparque. Entonces, yo creo que este espacio de colaboración, ciudades pequeñas con el medio rural, tiene un punto de experimentación en este territorio que está más aislado y que quizás debería profundizarse un poco la investigación en este tipo de procesos, aún estando de acuerdo en que más fondos serían también necesarios aplicarlos. Nada más, gracias. Y ahora, no, espera, vamos a juntarla. Profesora Silvia Soriano.
Sí, yo voy a ser súper breve porque soy consciente del problema del tiempo, pero no quería dejar de apuntar, que esto ya nos ha pasado en alguna ocasión, la importancia de la perspectiva de género en los análisis, porque decir que 30 kilómetros en Extremadura son 20 minutos implica suponer que la gente tiene coche. Es decir, como lo voy a abordar después en la siguiente mesa, no me voy a extender en esta idea. Y luego sí que quería pedirle, porque ha afirmado que la inmigración, o sea, ha identificado la inmigración como causa del racismo y ha identificado la inadaptación de las personas migrantes que vienen. No sé si esto tiene alguna base en algún estudio que nos pudiera comentar o algo así. Ya está, solo eso, gracias. Bueno, en relación con las primeras reflexiones, estoy totalmente de acuerdo. La Villorca es un espacio muy grande. Los pueblos de los Ibores van a Navalmoral, están relativamente cerca. Y pues luego García, Logrosán, Berzocana, incluso Cañamero, pues sí tienen un acceso bastante rápido a Trujillo. Y luego está el núcleo y fundamentalmente la Jara, que está al otro lado y tienen más dificultades de comunicación, pero estoy totalmente de acuerdo que si se potencian estas cosas, pues sin duda pues han de contribuir a un mayor desarrollo y a una, por lo menos, cierta estabilización de la población, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, por abreviar, no he hecho referencia a un tema muy preocupante, que es el proceso de masculinización que derivó en esas caravanas de mujeres que se hacían antes, que empezaron en los Pirineos, pero también en Extremadura se hicieron algunas, hasta muy recientemente, por cierto, esas caravanas de mujeres por el proceso de masculinización que se está produciendo en el medio rural. Las mujeres más inquietas, más dinámicas, más inconformistas, están emigrando en mucha mayor medida que los hombres. En este sentido, no hemos comentado nada, pero hay pirámides de diferencias de género ahí pues muy alarmantes, donde en muchos municipios pequeños hay el doble de hombres que mujeres en las edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, ¿no? En este sentido, pues bueno. Y que sin duda, pues claro, hay que incluir el tema de género en los estudios sin ninguna duda. Estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dar un descanso de unos 15 minutos. Llegamos un poquito antes de las 12:30 y continuamos con la siguiente conferencia, precisamente de la profesora Silvia Soriano, ¿vale? Para adecuarnos y yo creo que podremos acabar en torno a las 2:15, ¿vale? Bueno, pues nos vemos si quieren eso a las 12:25.